10% en el mes o menos, o sea, un desastre, pues. Sí, Entonces sí he visto que he, he subido ese porcentaje, pues. O sea, he subido ese porcentaje proporcionalmente y bueno, o sea, se ven los resultados, pues, en las entradas, ahí voy, ahí voy. qué bueno. Me alegro muchísimo de eso. Sí, al fin y al cabo, la data y lo que nos da nuestro backtesting obviamente va a ser, nos va a potenciar y ciertos ajustes apenas que hacemos nos pueden potenciar muchísimo. Aunque no lo estamos viendo, ahorita dentro de un rato lo comparto, pero sí ha habido una evolución de 1%, a veces mensual, a 6%, un 5% que estoy viendo ahora. Claro. Y que bueno, en la última que te pasé, eliminé el tema de los viernes. Ok, O sea, eliminé ya ese tema y bueno, me siento cómodo, pues. De hecho, yo siempre dije que los viernes como que no hay que tradear porque es viernes negro, pues. Yo lo veía así. ok, Entonces nunca, o sea, si operaba, lo operaba por salir del paso, pues, o por meter una operación, forzar, pues, forzar una operación. entiendo. Súper, súper, súper. Entiendo perfectamente. Sí, al fin y al cabo, crear un plan de trading o crear una data se basa en recopilar todo eso que nosotros normalmente hacemos y ver qué nos sirve, qué no nos sirve, qué podemos mejorar, qué no podemos mejorar, qué, no, qué lo quitamos, qué le incluimos, qué modificamos, qué ajustamos para únicamente llegar a ese tope en el cual ya todo crea un sistema y todo se basa en el plan de trading más correcto que se debe tener. ¿Sí? Claro. Pero de verdad que sí hay una bastante evolución por allí, que bueno, más tarde, creo que 10 minutos antes de finalizar la clase voy a ver ese plan de trading, voy a ponerlo acá en vivo, porque de verdad fue bastante y es bastante interesante todo eso. De verdad que sí me gustó ahora esa evolución. Bien, muchachos, bueno, ya estoy empezando a grabar, muchos de los muchachos van a ir integrándose poco a poco. Hoy vengo con un tema muchísimo de psicotrading, ¿sí? Sobre todo de cómo doblegar la realidad, cómo descubrir esos pensamientos negativos que nosotros tenemos cuando tenemos un stop loss, cuando llevamos dos stop loss seguidos, cuando tenemos una semana que no fue positiva, cómo doblegar esos pensamientos y cómo doblegar esa mentalidad plenamente. Y bueno, les voy a explicar algunas fórmulas que vamos a empezar a implementar en el psicotrading normalmente y que normalmente emocional en el trading se sabe que las emociones es lo más común que nosotros vamos a vivir. Entonces, bien, fíjense algo. Hoy quiero, bueno, déjenme compartir pantalla desde acá de la tablet. Hoy quiero compartirles, hoy quiero compartirles sobre todo fórmulas que vamos a empezar a implementar o que se puede empezar a implementar para nosotros ir mejorando continuamente nuestras emociones todos los días en el trading y sobre todo entrar en una parte de foco, entrar en una evolución continua y disfrutar sobre todo de nuestro trading, que es lo mejor y lo único que nos va a hacer resaltar en el trading, ¿sí? Entonces, con el tema de hoy, que es doblegar nuestra realidad, es saber que en el trading nosotros vamos a escuchar una voz todo el tiempo, ¿sí? Esa voz que me va a decir, no puedo. Esa voz que me va a decir, voy a perder. Esa voz que me dice, tengo miedo. Esa voz que me dice,
se me va a ir el precio. Esa voz esa voz se encarga de crearme totalmente límites en mi trading que hace y no me permite a mí ejecutar, o incluso si me hace ejecutar, cierra la operación, se está devolviendo exactamente. Es esa voz en la cual nosotros vamos a tener en nuestra mente que, ojo, es importante conocer esto y es importante poder implementar y poder tener una mentalidad, sobre todo en el psicotrading, de que tú no eres esa voz. Cuando nosotros sabemos, tú no eres esa voz. Esa voz no te identifica, ese miedo que te dice esa voz. Ojo, hay que entender cuando nosotros sabemos que nosotros no somos esa voz que nos está deteniendo, que nos dice muchas cosas y que nos limita totalmente en nuestras operaciones cotidianamente, es entender que nosotros no somos esa voz. Que nosotros queremos actuar diferente, pero que esa voz me retumba en mi cabeza y me hace estresar, me hace generar ansiedad, me genera emociones totalmente negativas que al contrario de yo ejecutar, me limita. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber y que tener en cuenta es que esa voz no somos nosotros, muchachos. Esa voz que nos dice, no entres acá, esa voz que te dice, entra acá que se te puede ir el precio, esa voz que nos hace salir de nuestro plan de trading, esa voz que normalmente siempre está cuestionándonos, esa voz que siempre nos está teniendo, nos mantiene en un estado de miedo, ¿sí? Es entender que esa voz y yo no somos los mismos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero que nada, cuando tú o cuando nosotros estemos escuchando esta voz, que es totalmente diferente a lo que yo soy, a mí, que no soy yo, esa voz, es primero que nada observarla, escucharla, ¿sí? Porque cuando nosotros relacionamos, ¿sí? Que normalmente hay digamos, dos personas muy diferentes, que es el observador y el observado. Cuando nosotros hacemos esto y nosotros empezamos a observar esa voz, empezamos a observar esa emoción, sabemos que nosotros nos vamos a estar acá. Somos observadores. Cuando nosotros somos observadores, automáticamente nuestra mente va a decir, ok, esa voz es la que tiene voz, yo no soy, porque no soy la misma persona. Esa voz tiene miedo, esa voz no quiere ejecutar. Y ahí es donde nosotros nos colocamos filtros en nuestros lentes y normalmente actuamos de otra manera y nosotros elegimos cómo, si yo soy observador, así como nosotros cotidianamente estamos viendo algo, ¿no? A ver, les hago esta pregunta a ustedes. Cuando ustedes ven una película, toman la decisión de observar una película y no les gusta, ¿qué hacen? ¿Qué hacen cuando están viendo una película y no les gusta? Normalmente. A ver, los leo por chat. La cambio. No le generas obviamente, la cambio, ok. No le generas obviamente una intención o una atención, simplemente se cambia. A veces le doy oportunidad, ok. Y cuando no te gusta, aunque le des las oportunidades, José, ¿qué haces? Quitarla, ok. Nosotros al ser observadores de nuestras emociones durante el trading,
nosotros decidimos hasta cuándo quitarle nosotros esa atención. ¿Sí? Es simplemente, si nosotros estamos observando esas emociones, estamos observando de que esa emoción o esa voz me dice, no entres, esa voz me dice, no ejecutes, esa voz me dice, entra ahorita. Nosotros, al ser observador, decidimos si prestarle atención o simplemente ignorarla, así como cuando no nos gusta una película. Es simplemente decir, bueno, ya te dejo de quitar de dar atención y no te doy atención. La cambio, quito la mirada totalmente. Si yo soy observador de esa emoción en el trading, puedo voltear fácilmente. Ahora, al nosotros ser observadores en el trading de esas emociones y de esa voz interna que a veces nos limita, es, ok, una vez que ya no me tomo el tiempo para ejecutar con esa emoción, no me tomo el tiempo para ejecutar con esa voz interna que me dice, no, primero, ok, respiro, la miro, la observo. ¿Cuál es la emoción que tengo? Ok, no ejecutes. Ok, pero ¿por qué no ejecuto? Y acá te das cuenta de que tú eres observador. Ok, esa emoción no me identifica. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Y esto se los voy a dejar como tarea porque a mí me ha servido muchísimo. ¿Qué es lo primero que les voy a dejar a ustedes? Cuando ustedes sientan una emoción y que una vocecita dentro de ustedes le diga, no metas. Por eso es importante tener un journaling de emociones. No metas la operación. Ustedes lo escriben, lo van a escribir, van a respirar, van a saber que esa emoción no son ustedes, es nada más un miedo y una voz que tú tienes acá adentro, no son las mismas personas. Ok, y acá es donde reformulas esa creencia o reformulas o cambias esa película. Y ahora le vamos a dar atención a lo que realmente le vamos a dar. Entonces, tú escribes, esta es mi emoción, este es mi pensamiento que se me está viniendo a la mente. No metas la operación porque tienes miedo. Respiras y, ok, ¿cómo lo puedo reformular? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacernos preguntas o vamos a darnos respuestas que nos ayuden a nosotros a potenciarnos y a ejecutar. Por ejemplo, la primera, no metas la operación, aquí reformulamos. Cumple el plan de trading esta operación. Si tu respuesta dice sí, ejecútala desde el amor, desde el gozo, desde lo que es divertido, ¿sí? Pero si tu resultado dice que no cumple con tu plan de trading, no lo ejecutes. No desde la emoción, ¿sí? Entonces, es saber que esa vocecita que está dentro de nosotros no somos nosotros mismos. Es una simple voz. Es únicamente qué energía nosotros le vamos a dar a esa voz, qué tanta atención nosotros le vamos a dar a esa voz para que me domine a mí, ¿sí? Entonces, reformular, si no me empodera ese pensamiento, si no me empodera esa acción, es lo respiro y ahora vamos a reformular, vamos a cambiarlo y vamos a crear, quiero ver la película que me guste, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos que somos observadores de nuestra mentalidad, que somos observadores de nuestros pensamientos y que somos observadores de nuestra voz interna, allí nosotros vamos a tener la capacidad de elegir, ¿sí? ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? Sobre todo, tres cosas específicas, ¿sí? Si yo tengo la capacidad de elegir esa nueva película, a ver, vuelvo y les hago este mismo comentario
este mismo ejemplo que les hice hace rato. Si a ustedes no les gusta una película, ustedes la quitan, por ejemplo. Ahora, ¿qué debe tener tu película para que a ti te llame tanto la atención como para que si la veas desde inicio a final? A ver, los leo por chat igualmente. ¿Qué tendría una película para que sea interesante para ti, para verla desde inicio a final? ¿Qué tendría? ¿Qué les gusta a ustedes ver? ¿Cuál es la película? ¿Cuál es acción y basadas en hechos reales? Ok. Entonces, normalmente, comedia, acción, suspenso. Muy bien, José. Perfecto. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta cuál es esa voz interna que nos está diciendo no operes y saber que esa voz no soy yo y que tengo la capacidad de elegir y decir, basta, yo prefiero cambiar esta película y reprogramar o elegir una nueva película, en este caso una nueva voz que me empodere, es entonces, en vez en vez de yo decir no puedo operar o no metas operación, ya ustedes saben que se puede hacer una pregunta en el cuaderno de journaling y reprogramar esa pregunta y ya luego es simplemente ¿qué elijo? Elijo seguir mi plan de trading primero, ¿sí? Primero que nada. Porque ahí nosotros nos vamos a involucrar o nos vamos a meter en el psicotrading es qué elijo yo para tener mejores resultados en mi día operativo. Que esa vocecita a mí no me maneje, que esa vocecita a mí no me controle, que esa vocecita a mí ya basta. Es simplemente yo soy un espectador de esa voz. ¿Sí? Yo soy un espectador de esa voz. Entonces es, ok, yo elijo seguir mi plan. Número uno. Porque yo sé que siguiendo mi plan yo puedo tener gozo. ¿Qué otra cosa elegirían ustedes? Hoy voy a dejarle la última para que ustedes lo elijan. Pero en mi caso, el paso número 2, yo elijo operar desde la paz. Me priorizo, ¿sí? Entonces, yo tengo la capacidad de elegir cuando yo sé que yo simplemente soy un observador de mis emociones, que yo simplemente soy un observador de mi voz interna, esa vocecita que está acá. Entonces, cuando ya yo sé que esa voz no es lo mismo de mi identidad, yo elijo totalmente diferente, así como nosotros elegimos de cambiar una película. Y elijo actuar como mi mejor versión. Entonces, elijo seguir mi plan de trading. Elijo operar desde la paz. ¿Qué más eligieran ustedes para tener un buen día operativo? Que no los controlen sus emociones. A ver, ¿qué más elegirían? Perdón. ¿Qué más elegirían ustedes? Ok, yo elijo una buena música. Eso puede ser, yo elijo disfrutar o hacer divertido mi día operativo. ¿Qué más? ¿Qué más elegirían ustedes, muchachos? Yo elijo el horario, exactamente. Ups, perdón acá. Yo elijo el horario, yo elijo el porcentaje y el riesgo. Bueno, eso está en seguir el plan de trading, ¿no? Ahí está todito eso. Pero yo elijo, ¿sí? Entonces, ya no es dejarte dominar por esa vocecita interna de que no metas operación. Mete una operación después de tu horario. ¿Qué mal va a ser? No, eso no me identifica. Lo respiro, observo esa mentalidad, pero ¿por qué quieres? No. Yo elijo operar con paz, porque si yo opero con paz, yo opero muchísimo mejor.
yo elijo seguir mi plan de trading, yo elijo divertirme mientras esté operando. No tener un estrés mientras esté operando. Yo elijo divertirme, yo elijo tener paz, yo elijo seguir mi plan. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto, la capacidad de nosotros elegir, porque sabemos que si nosotros elegimos, ¿sí? Nuestra capacidad de seguir un plan, sobre todo, sí, de respetar un plan plenamente, va a ser la manera más fácil porque nosotros tenemos la posibilidad de nosotros seguir y sobre todo elegir qué es lo que nosotros queremos hacer desde lo que nosotros sentimos por dentro, desde mi identidad. No una identidad que quiere generar dinero y ya, no. Es una identidad que trata de evolucionar y crecer constantemente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos despegamos, ¿sí? A esa voz, cuando nosotros nos despegamos a esa voz, es la única manera de nosotros doblegar esa realidad. Cuando nosotros nos despegamos de esta voz y sabemos que esa voz no somos nosotros, no es nuestra identidad. Se lo respiramos. Entonces, cada vez cuando nosotros estemos metiendo una operación, ¿sí? O incluso no meto una operación, está el precio llegando a mi zona. ¿Qué me dice mi voz? No lo metas. No metas la operación allí porque te puede sacar. Y si mete con más lotes, arriesga todo, arriesga 2% porque esta va a ser la ganadora. No. Primero que nada lo observo. Saber que esa voz no soy yo. Primero lo observo. Ok. Reprogramo todo lo que nos está diciendo y por eso vamos a tener un cuaderno de emociones ahora. Reprogramo. Ok. ¿Qué es lo que mi voz me está diciendo? No operes. No metas la operación. Y abajo vamos a tener esa multiplicidad de pensamientos que va a decir, ok, ¿cómo puedo reformular esa pregunta? En vez de no operes, es cumple esta operación con todos mis planes. Si tú dices sí, lo ejecutas sin miedo. Y si dices no, no lo ejecutas. Punto. Porque nosotros vamos a elegir y tenemos la capacidad de nosotros elegir esa película que más nos guste. Y cuando nosotros tenemos esa capacidad de elegir, también lo podemos hacer acá en el trading. Nosotros debemos elegir y no nos va a costar elegir qué es la decisión que tomaría mi mejor versión trader. ¿Sí? ¿Qué es la decisión en la cual yo quiero ver la película que me encanta? Una película que me encanta a mí es ver a José ser un trader súper rentable, sabiendo que opera desde el amor, disfruta lo que hace, elige buena musiquita para estar activo, elige sobre todo los horarios operativos, hasta acá opero y ya no me salgo de allí. Entonces nosotros doblegamos esa realidad cuando sobre todo somos capaces de elegir nuestra mejor película, esa película que nos genere una satisfacción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Esta es una tarea aparte. Primero, vamos a empezar a implementar cuadernos de emoción, ¿sí? Cualquier cuaderno o cualquier hoja que ustedes puedan tener. El día de mañana, si van a operar, obviamente, si van a analizar el mercado, primero que nada quiero que, claro, sigan su plan de trading, pero cuando ustedes tengan el día de mañana una vocecita interna, ustedes van a escribir primero que nada lo que le dice la voz interna.
y abajo van a reformular una pregunta o van a reformular eso que la voz interna les está diciendo. Y van a tener una multiplicidad de pensamientos. Y tenemos la capacidad de nosotros elegir cuál es nuestro pensamiento que debo aplicar para que me genere una mejor emoción y así poder disfrutar o poder meter una operación, poder ejecutar, poder disfrutar, poder no operar, poder tomar las decisiones correctas en el trading, ¿sí? Entonces, primero que nada, quiero que hagan eso. Que detecten cuál es ese patrón, ¿sí? Detectar cuál es esa voz interna, qué es lo que te está diciendo esa voz interna. Detecta esa mentalidad, detecta esa frase, detecta eso que te está diciendo tu voz, ¿sí? Entonces, ya una vez que nosotros detectemos ese patrón, ¿sí? Aquí abajo lo vamos a reformular y más abajo, ya una vez que tú lo reformules, acá nosotros los vamos a elegir. Entonces, voz interna, ejemplo. Mi voz interna me dice, salte de la operación. Por ejemplo, si el precio se está regresando, ¿no? ¿Cómo yo puedo reformular eso para que me empodere? Ok, ya no sería salte de la operación, sino es, ¿qué dice mi plan de trading? ¿De dónde debo salir, por ejemplo? Y cómo me va a ayudar o cómo voy a potenciar mi trading siguiendo mi plan de trading. Ok. Y ya luego que tú reformules eso que tu voz interior te lo dice, es elegir. ¿Qué elijo? Elijo cerrar en break-even cuando me dé el 1-2 y cerrar, no sé, para los que tengan su plan de trading así. Y cerrar en TP cuando tenga 1-3. Eso es lo que yo elijo. Que me da stop loss no importa, pero es lo que yo elijo. Y es como yo voy a dominar a mi mente. Es como yo voy a dominar y voy a doblegar esa realidad. ¿Sí? Porque yo puedo elegir. Eso es lo primero que vamos a hacer. Esta es una de las fórmulas que a mí me han servido muchísimo. ¿Sí? Y ya luego de que ustedes anoten esto en su libro de emociones, en su journaling de emociones, que bueno, mi journaling de emociones está acá. Permítanme mostrárselo, dice journaling. Obviamente lo van a ver totalmente, creo que lo van a ver volteado, pero este es mi journaling de emociones, ¿sí? Y esto lo hago yo todos los días, sobre todo cuando tengo muchas voces internas. Primero identifico y observo cuál es esa emoción o cuál es esa voz. ¿Qué me está diciendo? Ya luego, lo que hago es, ok, lo acepto, ¿sí? En una aceptación plena, que es lo importante, y sé que lo que me dice esa voz no soy yo, no es mi identidad. Por lo tanto, reformulo. Es como que, José, salte de ahí. Y reformulo, ok. Pero llegó al 1-2, ¿qué dice tu plan de trading? Ah, no, hasta que me llegue a 1-2. Por lo menos si no es ahí fundamental. ¿Será que es fundamental? No, ok. ¿Qué elijo yo? Seguir mi plan de trading, porque siguiendo mi plan de trading yo voy a ser consistente y voy a ser mi mejor versión trader. Punto. Y yo lo elijo. Y me va a ser mucho más fácil reformular y elegir a simplemente hacerle caso a esa voz interna que me va a generar, incluso no me va a generar gozo, sino me va a generar muchísima ansiedad y sobre todo apatía luego de que yo opere o meta esa operación o cierre esa operación y me genere estrés. ¿Sí? Entonces,
ya tenemos una de las fórmulas creadas para nosotros empezar a doblegar esa realidad y doblegar esas emociones en el trading, primero que nada. Ahora, ¿cuál va a ser la segunda? ¿Sí? Y esto sí quiero que lo hagan ustedes. No solamente con traders, sino con las personas que ustedes más admiren y sepan que son grandes en cualquier profesión que ustedes quieran elegir. Y ya les demuestro el qué. Permítanme eliminar todo esto, ¿sí? ¿Cómo van hasta ahora, muchachos? ¿Tienen alguna duda? Si me captan todos, por favor, pongan el número 1 en el chat. Si no, pues bueno, pónganme el número 0 y yo les explico de nuevo. Ok, como nosotros normalmente estamos decidiendo, ¿sí? Como normalmente nosotros estamos y somos capaces de elegir, yo debo tener, sobre todo, una proyección diferente. Lo primero para programar nuestra mente es lo que vimos ahora, voz interna, reformular, elegir. Número 2, otras de las maneras es también saber tener modelos de referencia, ¿sí? Ups. ¿A qué me refiero yo con modelos de referencia? Nosotros, nuestras creencias, sobre todo, nuestra mentalidad, son únicamente acciones, creencias que desde muy niños nosotros nos están programando, primero que nada. Ahora, a partir de nosotros tener modelos de referencia, es elegir, por ejemplo, sabemos cuál es nuestra voz interna, ¿sí? Uno, voz interna. Ok, ¿qué es lo que me está diciendo mi voz interna? Bueno, que hacer trading, pasar una prueba de fondeo es muy difícil. Dos, cuando yo tengo un modelo de referencia, es, ok, ¿quién? Ups, ¿quién ha pasado una prueba de fondeo disfrutando? Entonces, cuando nosotros tenemos modelos de referencia, es, ok, este trader ya lo hizo. Él lo disfruta, totalmente, genera dinero a partir de ahí. Ok, wow. Este trader también. Este trader, o no simplemente de trader, también desde totalmente su profesión. Ok, este es el mejor en su profesión, disfrutándolo totalmente. Entonces nosotros cuando tenemos modelos de referencia, le vamos a aplicar esa atención que nosotros le aplicamos a esas cosas negativas, la vamos a cambiar, la vamos a desechar y vamos a decidir a quién nosotros vamos a prestarle atención a partir de ahora. Entonces, cuando nos diga o lo que nos diga esa voz interna es, ok, ya va, voz interna, déjame ver si todo lo que tú dices es cierto y ver si yo tengo algún modelo de referencia. Y por ejemplo, les hago el mismo ejemplo. Fíjense que una de las estrategias es voz interna, reformular y elegir. Y esta es voz interna y quién, según mi modelo de referencia, ya lo ha hecho. ¿Sí? Para que esa voz interna, pum, callarla. Y decir, ok, no soy rentable porque, a ver, por ejemplo, mi voz interna me dice que no soy rentable porque hacer trading es difícil. Ok, eso es lo que me dice mi voz interna. ¿Sí? Ahora, número 2, ¿quién ha pasado o quién ha hecho que el trading sea fácil para él?
y cómo lo hizo. ¿Sí? ¿Cómo actuó esa persona para que fuera tan fácil? Y es, ok, escucho esa voz interna, sé que no somos la misma persona y es, ok, te voy a callar la boca. Prácticamente, ¿no? Y es, ok, tal persona, X persona, es rentable y así lo vas a escribir. Y lo hizo porque hizo esto, porque lo disfruta, porque tiene una data, porque controla sus emociones, ta. Y ya esa voz interna tú la estás callando. Y entonces, ¿qué luego de la voz interna y de quién ha pasado o quién es mi modelo de referencia que ya lo ha hecho? Es qué elijo yo de ser como esa persona, qué le copio, qué puedo yo aprovechar de esa persona para yo obtenerlo, ¿sí? Esa es la parte número 3. ¿Qué hacer o qué actuar como esa persona? ¿Sí? Entonces, la primera herramienta que vamos a utilizar es voz interna, reformular y elegir. Y acá es voz interna, modelos de referencia y cómo actuar. Igualmente elegir, pero qué hacer y cómo actuar como esa persona. ¿Qué es lo que a mí me va a sumar para yo potenciar o dejar esa voz interna que me está dando negatividad ilimitante y pasarle por encima a colocarle algo que en realidad me empodere? Y yo mismo, como tengo la decisión de elegir y controlar qué es la película que yo quiero ver, es elegir cuál es la decisión que quiero tomar. Y esto, ojo, esto pasa en fracciones de segundos, sobre todo porque yo lo he hecho en operaciones, ¿no? Y mi operación, fácil, por ejemplo, he tenido casos en trading en vivo, en el cual, ok, tengo una operación, tengo un stop loss, ya, y viene otra operación. Mi voz interna me dice, José, ¿y si pierdes otra vez? ¿Por qué no la metes mejor y cierras 0.5% solamente negativo hoy? Ok, lo respiro, sé que esa voz no soy yo, porque no es lo que me identifica. Ok, lo respiro. Lo primero es reformular. Ok, en realidad todas mis segundas operaciones me sacan en stop loss. ¿Qué me dice mi data? No, que ejecutando pues salgo en positivo. Listo, ejecutemos. Yo elijo ejecutar porque mi plan de trading me dice que cuando yo hago una segunda entrada, muchas veces yo con esa entrada recupero lo perdido en, en una operación. Listo. Ya yo elijo, ¿ves? Voz interna, reformulo y elijo. Y ya luego, otra ocasión es, ok, voz interna, ¿qué me dice, José? No lo metas porque es tu segunda operación y puede salir 1% negativo. Ok, ¿qué haría esta persona que yo admiro tanto? Como trader, como persona, como profesional. Lo dejaría intentar y tú dices, wow, no. Porque si está en su plan de trading, si está en su sistema, él ejecuta. Porque lo va a disfrutar. Porque simplemente está en su plan de trading. Y ya cuando tú dices, ok, la persona que yo admiro, mi modelo de referencia, lo haría, yo entonces elijo tener la misma identidad, la misma consistencia, el mismo control mental para ejecutar una segunda operación. Entonces es diferente porque ya no reformulamos, sino vemos quién ya lo ha logrado y por qué toma las decisiones que toma. ¿Sí? Entonces, y vamos a empezar a implementar dos dos nuevas acciones que nos van a potenciar a la hora cuando nosotros escuchemos nuestra voz interna siendo totalmente negativa. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Alguna dudita por allí? Todo bien, entendido, súper. Nosotros
reprogramamos nuestra mente haciendo esto, ¿sí? Ya cuando nosotros sabemos que esa voz interna no somos nosotros y nos despegamos de esa voz interna, es saber que, ok, ahí es donde nosotros nos despegamos de eso. Así como también nos podemos despegar de muchas frases y muchos límites que nosotros nos colocamos. ¿Sí? Ya les explico. No es lo mismo decir, se me hace difícil, cuando la data nos respalda, minimiza las decisiones a tomar totalmente. No es lo mismo decir, se me hace difícil el trading, a despegarnos de esa voz interna y decir que, y saber que no me identifica y decir, en vez de decir, se me hace difícil, es, se hace difícil. Y ahí cambia todo. ¿Por qué? Porque allí ya se te hace una misma pregunta. Ya nos despegamos de ese resultado, ya nos despegamos de todo eso. Ya no es se me hace difícil, sino se hace difícil. Y allí cambia todo. Y ahí es donde entra el por qué. ¿Por qué se hace difícil? Bueno, control de emociones, por ejemplo. No se me hace difícil porque no hay control emocional. Entonces ya no se me hace, se hace. Ojo, se hace, ya no se me hace. Ya yo no me identifico con eso. Es, ok, se hace difícil. ¿Y por qué se hace difícil en el trading? Seguir un plan de trading porque no hay control emocional, porque no hay control mental, porque no hay data, porque no hay plan de trading. Ok, entonces las personas que se les hace difícil el trading es por esto. Ya una vez que tú te despegas de todas esas cosas, y tú dices, ok, si se hace difícil a las personas es porque no tienen eso. Ahora, de todo eso, por ejemplo, data, plan de trading, sistema, eh, control emocional, control mental, eh, gestión de riesgo. Ya una vez que tú te despegas del se me hace difícil y sabes que se hace difícil, pero ¿por qué se hace difícil? Por esto, por esto, por esto y por esto. Es, ok, data lo tengo. Plan de trading lo tengo. Sistema lo tengo. Control emocional lo tengo. Control mental lo tengo. Gestión de riesgo tengo. Entonces, esto reformula todo. Ups, ¿sí? Pero entonces, una de las cosas es, ok, despegarnos de las frases que nosotros nos decimos. Yo no puedo seguir un plan de trading. Es una de las frases, ¿no? Yo, sobre todo, nos ponemos desde nuestra identidad. Yo no puedo seguir un plan de trading. Ok. Eliminamos ese yo. Eliminamos ese yo. Y ok, decimos. Borrar todo. Ok. Decimos. No, no, yo no puedo controlar mi plan de trading. Lo cambiamos y es. Incluso no puedo es. No pueden o no se puede eh, seguir un plan. Y se reformula como pregunta. ¿Es verdad de que no se puede seguir un plan de trading?
No es verdad. O sea, sí se puede seguir un plan de trading. Entonces, para seguir un plan de trading, ¿qué debo tener yo? ¿O qué debe tener un trader? No te lo pongas como, no te lo adjudiques, no te lo tomes personal, no te lo tomes tuyo. Elimina todo eso en la cual te está manteniendo cerca, te está totalmente arrastrando y no se puede seguir un plan, es verdad. No, sí se puede. Ok, entonces, ¿qué debo tener? Número uno, para seguir un plan de trading debo tener constancia. Debo tener disciplina. Debo tener un plan, obviamente. Debo tener un control mental o un control emocional. Debo tener, ok, perfecto. Entonces, cuando te vas acá soy consistente, soy constante, sí. Soy disciplinado, sí. Tengo un plan, sí. Tengo un control mental, sí. Ok, perfecto. Entonces, sí puedo seguir un plan de trading. Pero entonces nosotros lo que hacemos es reformular, nosotros elegir. ¿Sí? Y para eso vamos a utilizar el cuaderno de emociones. ¿Vale? Bien, les dejé 3 fórmulas que vamos a empezar a implementar ahora para cambiar esas emociones y esa voz, poder callar, poder doblegar esa voz interna que muchas veces nos limita y poder entonces que con lo que nos limita nosotros darnos cuenta y poder potenciar y poder doblegar lo que estamos pensando con acciones, con decisiones, con elecciones y sobre todo tenemos el control para elegir nuestra película que más queremos ver. ¿Sí? Bien. También quiero mostrarles el día de hoy, eso quería hacerlo al final de la clase, ya bueno, se me fue súper volando. Quería mostrarle hoy una evolución, bueno, aquí está Olide en el día de hoy, que también quiero revisar también en vivo su plan de trading. Ok, quería revisar su plan de trading acá en vivo para que se den cuenta la evolución que se está teniendo con Oliden, sobre todo, ¿no? Oliden, los primeros días, me comentó bueno, que incluso lo dijo por acá lo dijo por acá Oliden lo dijo por acá por el grupo que pues le estaba costando, ¿no? Era primera vez, obviamente, que estaba teniendo un plan de trading, que estaba implementando hacer un sistema, que estaba implementando una data. Eh, Normalmente esto ocurre mucho, ¿no? Y bueno, él decía hace días que bueno, que le estaba yendo mal totalmente, que le estaba yendo mal porque no eran los resultados que él esperaba, ¿sí? Fíjense cómo, por ejemplo, podemos ir cambiando todo eso y podemos ir evolucionando todo esto a partir de una data. ¿Por qué? Porque una data lo que nos va a demostrar es que estamos haciendo las cosas mal, por qué normalmente, de dónde vienen mis stop loss e ir aprendiendo de todo esto, ¿no? Fíjense cómo fue abril, que fue totalmente 4%, 4.5% abajo, negativo. Cómo fue mayo, con 5% positivo. Sí, sí. Mayo fue un 5% positivo. Junio fue un 8% positivo. Julio fue un 1% positivo. Un 0%, sí, un 0%. Salió tabla totalmente. Agosto fue un 7%. Septiembre fue un 7% igual. 6.30, bueno, 7% si me lo dice acá. Y octubre fue un 6%. ¿Qué ocurre con todo esto nosotros poder implementar una data, no? Cuando nosotros vamos creando una data,
eso hace que nosotros y podemos implementar un plan de trading basado en lo que nos está demostrando esta data. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que darnos en cuenta? Es, ok, si una data me demuestra por 4 meses, 5 meses, que yo, wow, estoy teniendo resultados negativos consistentemente, es darme cuenta dónde lo estoy teniendo y por qué. Ah, mira, esta operación fue emocional. Okay, esta operación fue porque quise operar en esta zona porque no cumplí el plan. Ok, entonces ahí te vas anotando. Ahora, ya con el primer, segundo, tercer, cuarto mes, ok, ¿qué pasaría si yo implementaría las cosas debidamente? Y es, ok, ok, fuera totalmente diferente. Súper. No, que el stop loss es muy pequeño y me está sacando apenas por 1 o 2 pips. Bueno, si yo tengo una data de 4 meses o 6 meses que me está demostrando que me saca por 1 pip o 2 pips, ¿qué pasaría esos 4 meses si yo le hubiese añadido 1 o 2 pips más a mi zona? Y no buscaría tal vez unos 5, buscaría unos 3. Ah, wow, las cosas cambian, hubiese salido positivo. Esos pequeños ajustes hacen que estos resultados cambien y que así con esos resultados y con esas pequeñas acciones que nosotros vamos a implementar, vamos a ir desarrollando ese plan de trading debidamente y correctamente, ¿sí? Entonces, lo que quiero que hagan y tomen en cuenta, porque esta semana vamos a ver nuevo método de hacer backtesting, ya otro backtesting que no es sistematización, que no es backtesting de sistemas, sino otros modelos de backtesting que también lo van a implementar, es poder darnos cuenta, ¿sí?, que con pequeños ajustes que yo le haga para potenciar mis resultados en mi data, se crea mi plan de trading y si eso me lo demuestra y si soy consistente durante varios meses con ese plan de trading que tengo, eso es lo que a mí me lleva a mi rentabilidad. Ni más ni menos, ¿sí? Si yo sé que una zona a mí de 100 operaciones, 80 o 90 operaciones me respeta, esa es la que yo voy a ejecutar. Yo no voy a ejecutar por fuera de eso porque mi data de 6 o 4 o 5 meses me lo ha demostrado que ha sido así. Y por eso es que yo voy a tomar esas mismas decisiones. Porque eso es lo que me ha hecho generar una consistencia en mi backtesting y en mi data. Y es lo que a mí me mantiene siendo consistente en mis resultados como rentable. ¿Sí? Entonces, Oliden, está súper bien. Estuve viendo toda esta data. Todo, perfectamente todo. No he revisado, eso sí, la del 2021, que fueron 3 meses nada más. Eso sí, porque estuve full ocupado. Pero se han visto una evolución. Entonces, eso es lo que yo quiero que todas las personas acá y que todos los traders acá lo cumplan para que así puedan evolucionar y puedan ajustar ciertas cosas. El día de mañana tengo que pedirle permiso a Junior para ver si nos da permiso de ver su data acá en vivo, porque lo vamos a hacer en vivo y espero que Junior se pueda conectar mañana y podamos ver el de Junior a ver cómo lo está registrando. En este caso, pues, Oliden está usando la plantilla que yo les envié y está perfecto porque ahí puede tomar todo, te toma la foto del trade, todo perfecto. Y ahí se va dando se está dando cuenta de cosas que puede ir ajustando. Y bueno, de verdad que felicitarte en ese caso, Oliden, y a seguir evolucionando. Sé que tengo que revisar el 2021, pero la idea es eso, ir ajustando con lo que vas aprendiendo de tu data, lo que te está demostrando esa consistencia, para repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, haciendo este juego del trading disfrutable y sobre todo que nos guste. Cero presión de generar dinero, cero presión, únicamente ejecutar lo que nos está demostrando esta data y poderlo disfrutar. Darnos cuenta que nos gusta hacer trading, nos apasiona hacer un análisis y sobre todo nos apasiona ver que los resultados que estamos teniendo durante meses en una data pueden ser posibles día a día o mes tras mes en nuestro día a día con una cuenta fondeada, con una cuenta real, con una cuenta pequeña, una cuenta grande, son los mismos resultados, son los mismos porcentajes. Es lo mismo.
de hacer una cuenta de $100, que es lo mismo de hacer una cuenta de $1.000.000. Todo está acá, ¿sí? Entonces, ir programando esa mentalidad, ir programando todas esas acciones y únicamente seguir un plan que se va creando a partir de nuestra data. Muy bien, Oli. Entonces, muchachos, bueno, hasta aquí los dejo hoy. Mañana vamos a aprender otro tipo de modelo de backtesting. Y bueno, la clase de hoy sí va a quedar súper grabada. Ya mismo la edito, ya mismo subo. Y bueno, eso, chicos. Cuaderno de emociones para esta semana. Y nada, poder darnos cuenta cuáles son lo que nos dicen las voz interior para obviamente doblegarla. Entonces eso, chicos, por hoy estamos totalmente con control emocional, control mental, doblegación de emociones y de voz interna. Y nos vemos mañana para el backtesting, nuevo método de backtesting, ¿vale? Entonces nos vemos mañana, chicos. Cuídense muchísimo. Ya mismo les subo las clases. Un abrazo a todos.